poco de descanso, el hermano Jorge y luego de repente nos ponen muy seguido, hermano. Eso es acá. Dios bendice, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias por tomar esta oportunidad de estar en este lugar el día de hoy, primer día de la semana, para darle honra y gloria a nuestro Dios. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén. Hay muchas, hermanos, muchas maneras de que nosotros podemos reafirmar esta palabra, hermanos, de felicidad, por muchas cosas, hermanos. Y a veces yo creo que si les pregunto yo a cada uno de ustedes, pues cada uno va a tener una forma de cómo decir por qué agradecerle a Dios. Y de igual manera, hermanos, hay personas, hay familias que se encuentran en muchas necesidades, que se encuentran en muchas tribulaciones, que se encuentran en enfermedades terminales, hermanos, que no nos imaginamos nosotros, hermanos, también cuál es el dolor que están pasando por ahí, tantos familiares, conocidos, amigos de nosotros. Lo digo hoy, en la noche nos forma, hermanos, una hermana muy conocida por nosotros, nuestra hermana conocida por nuestra hermana Chapis, de allá de Saltillo. Bueno, ahí está convaleciente, ya tiene más de 80 años. Y pues nos da tristeza, hermanos, también, pero a la vez nos da gozo, nos da alegría de que cada uno de nosotros muramos en el Señor, hermanos. Que muramos siendo fieles, que muramos siendo cristianos, hermanos, que tengamos viva esa esperanza de que la muerte no es lo último que vamos a ir a. Que después de eso viene algo mejor. Que después de eso, hermanos, viene lo que Dios tiene prometidos para todos aquellos que hagamos voluntad. Así es que nos da tristeza, nos da dolor, pero a la vez nos da alegría cuando nuestros hermanos mueren en el Señor. Vamos a hablar de esa Señor y Dios, gran Padre que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias por todo lo bueno, grande y misericordioso, Señor, que eres con nosotros. Sabemos que a veces, Señor, tenemos tribulaciones, tenemos problemas, tenemos que enfrentar, Señor, como tú nos lo pides con fe, creyendo, Padre, que tú estás con nosotros, que tú eres más grande, Señor, que todos nuestros problemas, que todas nuestras enfermedades, que todas nuestras necesidades, y si es su voluntad, eterno Dios, tú nos saques adelante cada una de ellas. Esta mañana rogamos bendición por todos nuestros hermanos enfermos. Hoy, Señor, rogamos por nuestro hermano Roberto, que también anda por allá en Houston, Señor, también checándose por esa operación por intervenida. También bendícelo, donde sea que esté con su familia, cuídale, protégele, Señor, y que todo, Señor, salga conforme a tu santísima voluntad. Los familiares también de nuestra hermana, Señor, que está en Saltillo, conocida con nuestra hermana Chapis, Señor, que tú seas con ella, que seas con todos sus familiares, con todos sus sobrinos, y que tú les des, Señor, esa tranquilidad en sus corazones. Y gracias, Padre, por ser benévolo con cada uno de nosotros. En esta mañana rogamos bendición por todos, Señor, nuestros hermanos demás enfermos que hemos estado pidiendo por ellos. Tú los conoces, tú sabes quiénes son, y sé con cada uno de ellos, Señor. En esta mañana te rogamos sabiduría, Señor, palabras para que tu mensaje que sea expuesto en esta mañana tú hables por medio de cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, te lo pedimos, damos gracias. Amén. Quiero, hermanos, entablar una historia acerca de esto, hermanos. De los problemas que a veces nosotros los vemos como gigantes. Que los problemas a veces los vemos nosotros como que ya no van a tener solución. Que lo vemos como algo que vamos a enfrentar, hermanos, y que ya lo vemos así demasiado grandes que se nos hace imposible a veces creer que podemos, hermanos, salir adelante en ellos.
una historia de la cual quiero hablar hoy, ¿no? Que incluso si se las preguntamos a los niños que ya salieron, ustedes se van a acordar de la historia de David y Goliat. Pero yo creo que todos conocemos esta historia, ¿no? Pero hoy quiero hablar, ¿no? en esta mañana de esos problemas, hermanos, tan grandes, de este gigante, hermanos, que todos tenían miedo de enfrentarlo, hermanos, porque lo miraban como un problema muy grande, hermanos, como un problema invencible, hermanos, como alguien que no vamos a poder vencerlo porque lo miraban un problema muy, muy invencible, hermanos. Pero hubo alguien que hoy de eso vamos a hablar, de estos principios, hermanos, para vencer esos problemas gigantes, hermanos, que se presentan en nuestras vidas. Con esa historia bíblica, hermanos, de David y Goliat, podemos nosotros aprender esos principios que nos ayudarán a hacer frente a los grandes desafíos, hermanos, esos desafíos gigantes que a todos, hermanos, nos llegan en nuestras vidas en su momento. Nadie estamos exentos de que no nos lleguen. Estos principios son, hermanos, los que nos ayudan realmente a valorar cuando nosotros amamos a nuestro Dios como Él nos lo pide. La importancia de conocer a Dios como el único que puede vencer cualquier tipo de problema, sea grande, sea menor, sea como sea, ¿no? Él es el único. Por eso esa historia nos ayuda para que, así como este personaje que enfrentó a este gran gigante, ¿no?, que nosotros también tengamos esa misma fe, que nosotros también tengamos esa misma credibilidad de que tenemos con nosotros al que puede vencer cualquier tipo de problema, aunque sea gigante. Debemos conocer estas armas, hermanos, con las que nosotros, sin siquiera darnos cuenta, contamos con ellas. Debemos de conocer estas armas, hermanos. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. No debemos dejarnos intimidar por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros oímos, y nuestro mayor deseo debe ser que principalmente, hermanos, nuestro Dios sea glorificado, que nosotros nos sintamos la confianza de que lo que somos es una realidad, que lo que somos nosotros como cristianos, que nos lo creamos, que vale la pena el que nosotros nos esforcemos en darle a Dios lo que Él nos pide, para que luego después Dios nos dé lo que nosotros le pidamos, aunque sea el problema grande, ¿no? Créanlo que vale la pena el que seamos fieles al Señor, porque cuando estemos en estos problemas de necesidad fuerte, hermano, le digamos al Señor con toda confianza: acuérdate de todo lo que yo te he servido, y no exigirle al Señor que nos dé algo, hermano, por lo que nosotros hemos hecho, pero el Señor se va a acordar, y el Señor va a tener paciencia, el Señor va a tener con cada uno de nosotros, hermanos, y nos va a atender a cada una de nuestras necesidades. Esta historia bíblica, hermanos, la encontramos donde encontramos este relato de la historia de David y Goliat. Está ahí en 1 Samuel capítulo 17. Y a grandes rasgos, hermanos, vamos a ver los filisteos enemigos, para leer rápidamente esa historia. Los filisteos enemigos, hermanos, de Israel, habían desafiado a los israelitas en la guerra. Estos dos ejércitos se posicionaron frente a frente en montes opuestos, con el valle de Elá, dice, del Pormenio, y esperaron. Ahí estaban, hermanos, los dos,
los dos ejércitos, uno, hermanos, que confiaba en Dios y otro que confiaba en sí mismo, el gigante, hermanos. ¿Y cómo puede ser posible que estaban teniendo miedo cuando se enfrentaron, hermanos, a este gran problema tan grande, que lo veían así de esta manera? Miraban al pequeño Goliat, hermanos. Dice, por 40 días este gigante llamado Goliat, filisteo, con una armadura impresionante, salió por la mañana y salía también por la tarde a retar al pueblo de Israel, con un tono bastante burlesco. Se burlaba, ¿no?, del pueblo de Israel. ¿Para qué están ordenando sus vidas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien? Les dice. ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. 1 Samuel capítulo 17, versículo 9. Todo el ejército de Israel se sentía con miedo, se sentía intimidado, desde el rey Saúl hasta el soldado más joven que estaban en ese momento. Estaba en juego, ¿no?, la libertad del pueblo. La Biblia dice que al oír lo que decía el filisteo, ¿no?, Saúl y todos los israelitas, 1 Samuel capítulo 17, versículo 11, es lo que dice la escritura, todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo a este gran problema el cual ellos estaban enfrentando, un problema llamado Goliat. Pero, dice, David era un menor de 8 hermanos, y sus 3 hermanos mayores estaban enlistados en el ejército de Israel. Como habían pasado ya 40 días, su padre Isaí, el padre de David, que estaba muy mayor, ya estaba grande, hermanos, me imagino de edad, le pidió que fuera al frente de batalla a llevar de comer y ver cómo estaban sus hermanos. Ve y llévales. Pero él no estaba, hermanos, presentado para presentarse a la batalla. Solamente lo manda a su papá para que vaya y les lleve de comer a sus hermanos. David era pastor, así que dejó a otro encargado, me imagino, en sus ovejas, y fue al frente de la batalla. Y se encontró con esta situación: cada ejército en su monte, el valle en el centro, y Goliat desafiándolos a los israelitas a viva voz, gritándoles, hermanos. También escuchó que aunque Saúl ofrecía un buen premio al que se atreviera a pelear, el número de voluntarios, ¿cuántos creen que eran? David les decía: les voy a dar todo lo que ustedes quieran, les voy a ofrecer lo que me pidan si ustedes se enfrentan, como lo está pidiendo Goliat, a este gran problema. ¿Cuántos creen que se presentaban? ¿Cuántos, hermanos? Ninguno. Nadie, hermanos. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que el pueblo de Dios, todos tenían miedo de enfrentarse, hermanos, a este gran problema llamado Goliat? Nadie, hermanos. Cero, hermanos. David entonces se indigna, dice: ¿quién se cree este filisteo? Dice la palabra de Dios. Este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. Preguntó. Algunos que lo oyeron fueron donde Saúl, y entonces le dijeron: oye, hay alguien, ¿verdad? Hay alguien que sí tiene esa valentía de que no tiene miedo a este gran problema el cual está enfrentando. Y dice David: bueno, ¿quién es? ¿Quién es el que se está animando entonces a hacerle frente a este gran problema? Dice: hablaron con Saúl y mandaron entonces a David. Dice: hablaron un rato David y el rey Saúl,
Entonces, ¿se imaginan cuando Saúl ve, hermano, para que vean ustedes a veces la falta de fe cuando nosotros enfrentamos al problema que aún ni siquiera nosotros tenemos y ni siquiera lo enfrentamos y no tenemos la fe de que otros quieren ayudarnos a hacerlo, hermanos, y tampoco tenemos la misma fe para pedir que nos ayuden a salir de ese problema. Saúl manda a llamar a Saúl, a David, y cuando lo ve, hermanos, entonces dice, no, pues no, David, no creo que puedas vencer este gran problema. Así, hermanos, ¿se imaginan? Fue cuando entonces, pues está ahí la plática entre David y Saúl, y entonces David logró convencer a Saúl para que le permitiera enfrentar a Goliat. Su razonamiento: Dios lo había librado varias veces de animales, eso es lo que estaba él diciéndole a Saúl. Dios me ha enfrentado, me ha librado muchas veces de animales salvajes, y David, hermanos, confiaba en que Dios lo libraría también de este gran gigante, de este gran problema al cual estaba enfrentando. Así que, como David se enfrentó a Goliat, dice la Biblia, hermanos, la Biblia dice, así fue como David se enfrenta a este gran gigante llamado Goliat y lo vence y lo mata, hermanos, solamente, dice, armado únicamente con una honda, hermanos, su bastón, su bolsa de pastor, 5 piedras, hermanos, que traía nada más, pero en realidad solamente una de ellas era la que iba a usar. Únicas armas de David. Veamos entonces estos 5 principios que a veces nosotros, hermanos, 4 principios que debemos tener para que podamos vencer esos grandes problemas los cuales tuvo David para poder enfrentar con toda confianza, hermanos, con toda seguridad de que él estaba confiando en Dios y que Dios le iba a dar la oportunidad de vencer, hermanos, este gran problema al cual se estaban enfrentando. Había mucha incredulidad, hermanos. Muchos no creían que David pudiera llevar a cabo esta gran labor, que pudiera vencer, hermanos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que no creían en este gran hombre de Dios, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Principalmente, hermanos, ¿por qué, hermanos? ¿Qué les faltaba? La falta de fe. Principalmente, hermanos, principalmente eso, hermanos, les faltaba la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:1, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Hebreos 11:1? Fe, ¿qué es la fe? De lo que se espera, convencidos, hermanos, de lo que todavía no estoy viendo, pero sin embargo sabemos que va a suceder a mi favor, hermanos. David dice, bueno, pues yo me voy a enfrentar a ese gran gigante. Dice, pues yo no estoy confiando en mí, estoy confiando en Dios. Vamos a ver estos principios, hermanos, y si nosotros queremos tomarlos para nosotros, para que podamos vencer cualquier problema que se presente en nuestras vidas, hermanos, que lo hagamos nuestro y que creamos, así como David, vamos a salir adelante en cada una de estas confrontaciones. Primero, la base del éxito de David, para que nosotros veamos y nos podemos sumar también para nosotros. David conocía a Dios. Tenemos que conocer a Dios, hermanos. Esa es la primera. Tenemos que conocer al que va a actuar por nosotros, hermanos. Que no somos nosotros los que vamos a actuar. Y que cuando se lleva a cabo cada una de esas acciones, que nosotros no digamos que fue obra de la casualidad, que no digamos tampoco que fue por nosotros, que no digamos tampoco que fue por otra causa, hermanos, sino que digamos realmente cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que fue solamente, hermanos, por Él. Que conozcamos a Dios, hermanos. David conocía el gran poder de Dios, pues lo había experimentado en su propia vida. Aunque era muy joven, probablemente un adolescente, él ya
sabía sin ninguna duda que Dios es fiel y que ayuda también a sus hijos en todo momento. Lo había manifestado muchas veces, dice, porque se había enfrentado a grandes problemas con animales, hermanos, donde andaba cuidando él las ovejas, y no era por su musculatura o su fuerza, hermanos, o porque estaba muy fuerte, hermanos. ¿Quién era David, hermanos? ¿Cómo era David, hermanos? Por eso no estaba creyendo él, estaba creyendo en Dios, conocía a Dios, hermanos. Dice, como pastor de ovejas, David había visto muchos animales grandes y feroces atacar a su rebaño, y lo dice, Dios lo había ayudado dándole la fuerza y las aptitudes necesarias para vencerlos. Por eso, su fe en Dios, ahí está la palabra clave, ¿no? La palabra fe, ¿no? La fe en Dios era firme, estaba completamente seguro de que el Señor lo ayudaría en esa ocasión a vencer este gran problema llamado Goliat. El Señor dice que me libró, dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, léalo y véalo, hermanos. El Señor que me libró de las garras del león, el Señor que me libró de las garras del oso, también me librará del poder de este filisteo. Él estaba creyendo, hermanos, qué es lo que iba a pasar, porque estaba confiando en Dios. Tenía la fe, hermanos, de que Dios estaba con él. Entonces, reflexionemos, hermanos. Hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos. Que a veces, por eso les decía ahorita, cuando sucede algo en nuestras vidas, no digamos que es obra de la casualidad, hermanos. Digamos, hermanos, siempre por fe de que Dios es el que actúa en cada uno de nuestras necesidades, de nuestros problemas que nosotros tengamos. Que así, hermanos, que creamos en Dios y que le conozcamos, hermanos, que veamos que es el único, hermanos. Pero acuda a Él, hermanos. Acuda a Él cuando tengamos este tipo de necesidades. El poder de Dios en nuestras vidas es lo que nos puede ayudar a vencer cualquier tipo de problemas. Recordemos situaciones específicas en las que Dios nos ha ayudado a superar una prueba o a resolver un problema. Se fortaleció nuestra fe, hermanos. Decimos, se fortalece nuestra fe en base a esa experiencia y crece también la confianza en Dios con el paso de los años, que cada vez que nosotros tengamos una cosa similar, que confiemos en Dios. Va a llegar el momento definitivo, hermanos, en que Dios nos va a llamar a su presencia, pero Dios nos quiere llamar que nosotros estemos firmes, seguros de lo que nosotros estamos haciendo, hermanos. Es únicamente para que Dios a nosotros nos dé el pago de lo que estamos creyendo y de lo que estamos haciendo. Estoy un tiempo muy rápido. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de verlo un poquito rapidito. Primero dice que nosotros conozcamos a Dios, que meditemos ahí en el Salmo 121. Escríbanlo si lo tienen ahí, hermanos, y que nos afiancemos en esta confianza y esta seguridad que viene de nuestro Dios. Segundo, hermanos, David conocía también sus armas. Él no estaba confiando tampoco, hermanos, principalmente en eso. ¿Cuáles eran las armas de David? Es decir, ¿cómo estaba confiando David en una piedra, hermanos, solamente? Y que esa era la que le iba a dar el triunfo para vencer ese gran problema al cual estaba enfrentando. Que a veces no necesitamos nosotros, hermanos, grandes cosas para poder solventar cualquier problema al cual nos enfrentemos. Que tengamos la fe y que creamos que nuestras propias armas. ¿Cuáles pueden ser nuestras propias armas, hermano? Ahorita que dijimos en la fe, hermano, ¿cuáles son las otras armas, hermano? Hagan las suyas, hermano. Use esas armas para que Dios lo escuche, para que Dios atienda su llamado, para que Dios cumpla, hermanos, con lo que nosotros le estamos pidiendo. Use esas armas. Esa arma, hermanos, principalmente es la oración. Ore a Dios, hermano. Ore a Dios de la manera como lo hizo Ezequías, cuando Dios le dijo, estás próximo a morir.
y voltea su rostro a la pared, y yo quiero imaginarme todo lo que le estaba pidiendo Ezequías. Hágalo así, de la manera. Pero no le exija a Dios tampoco, no solamente dígale, Señor, hágase tu voluntad. Pero nunca lo muestre. David conocía sus armas. Saúl ofreció a David, hermanos, dice, ¿se acuerdan? Dice la historia, hermanos, rápidamente, otro tipo de armamento, que dice que cuando David se lo pone, hermanos, pues no podía ni caminar, hermanos, porque estaba demasiado pesado para usarlo. Yo no necesito esas armas, yo necesito las mías, las que él traía. ¿Cuáles eran las armas de David, hermanos? Más una foto, hermanos, y esas piedritas que traía ahí, pues no era prácticamente, él estaba confiando, hermanos, en que Dios estaba con él, de que Dios lo iba a vencer, que esas armas, hermanos, dice, con ese armamento que le dio David, Saúl no podía, no iba a poder vencerlo, ni siquiera podía caminar llevando todo eso encima. Prefirió usar primero las armas que usaba a diario para proteger a sus ovejas: su bastón, su bolsa de pastor, su honda, sus 5 piedras lisas que escogió con mucho cuidado y sabía cómo usarlas, y también para qué servían y cómo podían sacar adelante, hermanos, en ese problema en el cual él se encontraba. Y le dice, 1 Samuel capítulo 17, 45, tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Esta reflexión, hermanos, a veces conociendo nosotros la armadura, ese es parte de otro tema, la armadura de Dios, que tenemos nosotros que traer puesta para poder enfrentar a todo este tipo de problemas. Aprender sobre esta armadura de Dios, su significado y cómo usarla. Y vienen, hermanos, pasajes ahí en Proverbios capítulo 18, versículo 10, Hechos capítulo 4, versículos 5 al 13 y Marcos 16, 17 al 18. Si alguien desea estos textos, hermanos, después, acérquense, hermanos, conmigo, se los paso. Por la rapidez del tiempo, hermanos, pues ya no tenemos oportunidad de leerlos, pero allí están los textos si usted quiere corroborar realmente lo que la Biblia nos dice. Entonces, este era el segundo paso, hermano. Primero dice, es conocer a Dios, hermano, y conocer también sus armas. Esa es la segunda, conocer a Dios y conocer también nuestras propias armas con las cuales podemos salir adelante. Pero lo principal, hermanos, David se conocía a sí mismo. ¿Qué es conocernos a nosotros mismos? Cuando nosotros estamos firmes, hermanos, en el Señor, cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios nos pide, como lo estaba haciendo Ezequías, él estaba confiando en sí mismo, que Dios iba a escuchar su oración como lo hizo, hermanos, y le dio 15 años más de vida. A veces nosotros nos enojamos con Dios porque no nos escuchan nuestras oraciones, pero nos preguntamos por qué. Conózcase a sí mismo, sea fiel a Dios, sírvale con todo su corazón, ámele con todo su corazón, crea en Dios en todo, y va a ver que cuando nosotros somos fieles, hermanos, de esa manera, entonces con seguridad podemos tener la respuesta de parte de nuestro Dios. Conózcase a sí mismo. David cuidaba el rebaño de su familia, sabía usar su fuerza, su astucia para rescatar a las ovejas. Él conocía su rapidez, su agilidad, sabía cuál era la distancia perfecta para atacar con efectividad, sin arriesgarse demasiado. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba también para salir adelante en cualquier problema. 1 Samuel capítulo 17, 34 al 36. David le responde, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y le dice, cuando
cuando un león, un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo la persigo, la golpeo hasta que suelte la presa, y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo. Ahí está la fe, con este filisteo pagano, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. Primera de Samuel, capítulo 17, 34 al 36. Yo creo, hermanos, que el más grande punto, hermanos, es este. David tenía un propósito, hermanos. Primero decimos, hermanos, tengo que conocer al Dios que yo estoy sirviéndole. Créalo, hermanos, pero conózcalo como debe de ser. Conozca sus armas, conózcase a sí mismo si está o no está haciendo la voluntad de Dios, y después que lo hagan todo, hermanos, con un solo propósito, no con el propósito de enaltecernos a nosotros. Qué bueno es el hermano para. No. El propósito, hermanos, es confirmar que cuando nosotros pensamos cualquier tipo de problema, no digamos que fue por nosotros. No digamos que es porque nosotros a veces somos muy poderosos económicamente. Que no digamos, hermanos, que todo fue por cada uno de nosotros. Que digamos siempre que cuando nosotros pensamos cualquier tipo de problema, como lo hizo en esta parte de David, hermanos, que sea porque Dios vive en nuestras vidas. Porque Dios vivía en la vida de David, hermanos, y Dios ayudó a David a vencer este gran problema llamado Goliat. Que Dios fuera glorificado, ese es el propósito. Que Dios fuera glorificado, la gloria de Dios sería para Dios, su nombre sería ensalzado. David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat en el nombre del Señor, pero no buscaba ser reconocido ni admirado por eso. Él sabía que la victoria solo vendría por intervención divina. Dios sería glorificado y todos verían el gran poder salvador de Dios. Y hasta hoy, hermanos, estamos viendo realmente ese gran poder de Dios, hermanos, para vencer cualquier tipo de problema. Es grande, hermanos. Lo vemos nosotros así grandemente, grandes rasgos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47, dice: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada, que el Señor salva sin necesidad de lanza. La batalla es el Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos si confiamos grandemente en Él. Primera de Samuel 17, 47. Entonces reflexionemos, que cada una de esas batallas, que cada uno de esos problemas que nosotros veamos grandes, como lo está viendo David, que confiemos en Dios. Y Dios, hermano, nos va a ayudar a salir adelante. Y ese problema se va a hacer pequeño, porque Dios es grande y Dios está con nosotros, y Dios nos ayuda a vencer siempre cualquier tipo de problema al cual nosotros nos enfrentemos. Así que yo les animo, hermanos, a que sigamos creyendo, hermanos, en este Dios del cual nosotros hemos confesado con nuestras bocas. Invitamos en esta mañana que si hay alguien que todavía no ha sido bautizado, ese es un principio para empezar a creer en este gran personaje que le dio la oportunidad a David de vencer este gran problema, y le puede dar la oportunidad a usted también de vencerlo, pero solamente tiene que creer en el principio, tiene que creer en él. Si ya creyó, entonces tiene que levantarse de ahí y venir aquí al frente y confesar en quién está creyendo, para que él también crea cuando usted le está pidiendo con todo el corazón, hermano, porque usted está haciendo también la voluntad de él. Créalo. Hay un himno de invitación que ya está preparado. Nuestro hermano, pásenlo, hermano, probar. Mientras cantamos este himno de invitación, si alguien cree, ¿verdad?, que también puede tener esa oportunidad de vencer cualquier tipo de problema como lo hizo David, ¿por qué no viene al frente? ¿Por qué no viene al frente y confiesa también el nombre de nuestro Dios? Pásale, hermano.
¿Por qué no viene hoy al frente?